Que Dios nos bendiga, iglesia. Vamos a ponernos de pie en esta linda mañana de domingo fresca que Él nos ha regalado. Si me regalan un poquito más de monitores, hermanos, voy a estar sumamente agradecido. Abran sus Biblias en Romanos, hermanos, capítulo 16, versículo 21. 16, 21. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén, por favor. Romanos capítulo 16 en su versículo 21. ¿Ya están ahí, iglesia? Dice la palabra de nuestro Dios: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Padre, gracias te damos en esta linda mañana de domingo. Primero porque nos permitiste ver la luz de un nuevo día. Luego, Dios, porque estamos acá presentes en tu casa, dispuestos a aprender de tu palabra. Te suplicamos que nos des una palabra que nazca de la Escritura, que tenga coherencia y sobre todas las cosas que pueda ser aplicable en el día a día. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Tomen asiento, mis amables hermanos. Sí, regálenme un poquito más de monitores que casi no me escucho. Los últimos 2 domingos hemos hablado acerca de este personaje llamado Lucio de Cirene. Este día quiero comenzar a hablar acerca de Jasón, que ahí aparece también en el 21, que dice Pablo que son sus colaboradores. Nada más por aquellos que un hermano me dijo que anota siempre los sermones. Lo único que hemos podido ver los últimos 3 domingos son 2 puntos acerca de Lucio de Cirene, ese personaje que, entre otras cosas, es un hombre de color, de los primeros extranjeros que no son tan comunes, que abrazaron el evangelio. Hay otros extranjeros que para los judíos no representaban mayor problemática porque tenían el mismo color de piel y estaban cerca de ahí de donde se desarrolló el mensaje del evangelio. Pero hablar de el norte de África, hablar de hombres de color como Lucio, como Simón o Simón de Cirene, y el otro Simeón que aparece, el cual le apodan el negro, era rarísimo. Pero pues bien, solamente quiero mencionar las 3 cosas, la cual la última ya no lo pudimos hablar, solamente lo voy a mencionar rápidamente. Hablamos de que Lucio de Cirene, él es un hombre útil para la obra de Dios porque desarrolló una autoridad a base del servicio. Otra de las cosas que hablamos de Lucio de Cirene es que él llegó a tener madurez. Y la última, que ya no nos dio tiempo de hablar, es acerca de que él tuvo una identidad con el cuerpo de Cristo. Pablo le llama aquí en el 16:21 de Romanos que todos ellos, colaborador Timoteo y tanto Lucio, tanto Jasón y tanto Sosípater, ¿cómo le llama Pablo? Mis parientes. Cuando Pablo habla de mis parientes, no es que se está refiriendo que sean de sangre, sino que la palabra griega ahí es una identidad tal de que lo siente de su propia, más bien el texto es la parentela, o sea, este es igual a mí, este tiene mi mismo ADN, estos tienen la misma entrega que yo tengo, estos aman la obra como yo amo la obra. Y esa era la tercera característica de Lucio de Cirene, que desarrolla tal identidad que Pablo le llama mi pariente. Esto nos hace pensar, amados, de que por ejemplo en la iglesia las relaciones entre nosotros, cuando ya tenemos autoridad que nos la dio nuestro servicio, cuando ya tenemos madurez, las relaciones nuestras deben de ser de tal manera
que nos sintamos parte de la misma familia. Por eso dice el proverbio que es mejor amigo cerca que hermano de sangre lejos, porque el amigo cerca llega a tener tal magnitud. Usted sabe que en nuestra cultura hay gente que es tan amiga que le dice a sus hijos: vaya, dígale a él que él es su tío. ¿Han vivido eso ustedes, hermano? O sea, es tal magnitud la cercanía, la amistad, de que amigos nuestros hijos le dicen: dígale tío a él, dígale tía a él, porque ha llegado el lazo de tal confianza, de tal amor, de tal empatía, ha llegado a vincularse. Entonces, cuando Lucio, Pablo le llama mi pariente, es porque él se ha identificado con la causa, se ha identificado con la misión, se ha identificado con todo aquello que Pablo desarrolla. La pregunta para nosotros esta mañana es si nosotros también tenemos el mismo ADN. Si usted puede ver a su alrededor, hasta la manera de hablarnos, ¿cómo es? No le decimos: ahí está Juan, ahí está Chepe, ahí está Pedro, ahí está Luis, ahí está la María, ahí está la Marta. No, no. ¿Cómo nos llamamos en la iglesia? ¿Cómo nos llamamos? Ok, una cosa es llamarnos, la otra cosa es identificarnos que somos miembros de la misma familia. Ahora ve a su vecino y a veces usted dice: y este viejo feo es mi familia, y esta maitra es mi familia. Pues quiero decirles de que si usted ha abrazado el evangelio, somos parte de la misma familia y nuestro Padre es nuestro Dios todopoderoso. Pero aquí no solo es de decirnos hermanos, aquí es de sentirnos como hermanos. Que podamos decir como Pablo dijo de Lucio, de Jasón y de Sosípater: ellos son mi parentela, ellos son mis parientes, estos sienten lo mismo que yo, estos viven lo mismo que yo, estos están sirviendo de la misma manera que yo, estos aman a Dios como yo lo amo. Pero la pregunta es si realmente nosotros sentimos eso. Porque a veces en la iglesia pareciera que no es relación que tenemos entre hermanos. Aquí en la iglesia a veces la relación que llevamos es peor que la de un enemigo. Las situaciones que se dan entre nosotros deberían ser solventadas con el amor de la familia de Dios. Y a veces tenemos ciertas circunstancias, desavenencias, discrepancias con los hermanos, y no somos quienes procuramos decir: hey, no hombre, yo no puedo estar enemistado con fulano de tal, ¿va? Quiero invitarle en la tarde, voy a hablar de un sermón de cuál es la actitud para venir a la casa de Dios. A las 4 de la tarde, hablando acerca de eso. Yo vengo a la casa de Dios, pero ¿con qué actitud vengo? Hay quienes venimos a la casa de Dios y venimos con una actitud de Rottweiler, ¿va? De pelear de esto y de lo otro. Pero bueno, eso va a ser en la tarde, así que le invito para que me acompañe a ver estas actitudes que la Biblia nos dice. Pero vuelvo al punto. Llamarlo hermano es una cosa, sentir lo que es mi hermano es otra cosa. Y usted bien nota cuando alguien siente que es de su misma ADN. Hay manera, aquí me encanta ver cómo los hermanos, de acuerdo a la confianza que tiene, así se saludan. Puchica, hay hermanos que nomás se ven: ¡hey, varón, mi hermano! Y se pegan un gran abrazo. Se siente así el calor, se siente el amor, se siente la entrega. Pero usted bien ve cuando hay personas que, aunque les dicen hermanos, Dios bendiga, o sea, mejor no lo hubiera saludado, pues, porque no lo está sintiendo como su hermano. Si me regala baterías, que ya se fueron, no lo está sintiendo su hermano. Entonces Lucio sí tiene esto,
Lucio tiene autoridad, Lucio tiene madurez y Lucio ha llegado a que Pablo le llame mi pariente, que Pablo se sienta de la misma sangre. Bien, después del Lucio, dice el versículo 21, hay otro personaje. Romanos 16, 21. ¿Cómo se llama el otro personaje que aparece allí en Romanos 16, 21? Dice Lucio, coma, y después de ese maestro vamos a hablar hoy, de Jasón. Y quiero que vaya ahí en sus Biblias al libro de Hechos, en el capítulo 17, versículos del 5 al 9. Búsquelo, por favor. Uno, dos. Hechos 17 del 5 al 9. Cuando ya lo tengan me dicen amén. Ya terminamos de hablar de Lucio de Cirene con esas tres cualidades. Hoy vamos a hablar de este señor llamado Jasón. Nadie se llama Jasón, ¿va? Sí es, digamos, en nuestra cultura, sí he escuchado que le llaman a las mascotas Jasón. Hay quienes tenemos cuerpo de tazón, pero con T. No, este se llama Jasón. Y de él nos dice el libro de Hechos. Vamos a leer todo el pasaje y luego vamos a ir desarrollando las cualidades. Recuerde que tenemos ya varios meses hablando de todos los compañeros del apóstol Pablo, porque la idea es rescatar el nombre de ellos en la Biblia, qué hicieron, qué cualidades tuvieron y cómo eso se aplica a nosotros. Dice Hechos capítulo 17 versículo 5, ya están todos ahí. Leámoslo, hermanitos. Hechos 17:5, dice la palabra del Señor. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de ¿quién? De Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. 7. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. 9. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Aquí, en estos 1, 2, 3, 4, en estos 5 versículos, en esta porción, tenemos suficiente material para hablar acerca de este hombre llamado Jasón, otro de los que colaboró con el apóstol Pablo. Primero, si ustedes gustan, quiero mencionar el nombre Jasón. El nombre es un nombre que proviene del antiguo griego, que se menciona Iasón, y luego pues la traducción pues se le menciona como Jasón. ¿Y qué significa Jasón? Bueno, Jasón significa el que cura, el sanador o aquel que trae curación. Ese es el nombre de este personaje: el que cura, el sanador, aquel que trae la curación. ¿Por qué menciono el significado de los nombres? Porque en términos bíblicos, siempre los nombres de los personajes
jugarán un papel fundamental en su vida, en su ministerio, en el propósito de Dios para sus vidas. En el caso de Jasón, pues ya usted conoce ahora de qué significa, su nombre significa el que cura, el sanador o aquel que trae curación. Muy bien, ¿de dónde es Jasón? Ahí en Hechos, capítulo 17, arriba del 17 hay un título. ¿Cómo dice el título de sus Biblias en Hechos 17? ¿El alboroto dónde? De ahí es Jasón, de Tesalónica. Tesalónica antigua es lo que hoy, en la actualidad, es el país de Grecia. Alguien el otro día me dijo, mire pastor, ¿y usted a dónde quisiera ir? ¿Quisiera ir a Israel? No. A mí me llama la atención ir donde antes fue el desarrollo del evangelio. Y uno de los lugares principales fue Tesalónica, que es la actual Grecia. Por ejemplo, en la actualidad, es cierto, a nadie se le va a criticar, todo el mundo viaja a Jerusalén. Pero por ejemplo, hay países como Turquía, la actual Grecia y otros más, pues que tienen invaluable riqueza cultural, arqueológica, de cómo se desarrolló el evangelio. Y este señor Jasón dice que, entre otras cosas, vive en Tesalónica. Y hay otro dato también que nos lo da el análisis antropológico cultural. ¿Cuál es el otro dato? Versículo 5 al final. Atención a esto. Los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos hombres, algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y aquí viene otro dato desde la cultura que dice: asaltando. Es decir, de que aquí tenemos un dato de carácter económico social. Jasón tiene una casa en una ciudad importante del pasado llamado Tesalónica. Aquí ya nos da la parte sociocultural de él. No es un hermano que, digamos, tenga pocos recursos. En el mundo antiguo, en el mundo bíblico y también en la actualidad, el que tiene una casa, pues es una persona que tiene posibilidades. Porque tanto en el mundo antiguo como en el mundo actual, la mayor parte de personas no tienen el privilegio de tener una casita. Hermanito, si usted tiene una casa, ya sea que la ha heredado, que la está pagando o que está haciendo el trámite, dele gracias a Dios. Porque la gran mayoría de salvadoreños no puede accesar a ese privilegio. Dele gracias a Dios. La mayor parte de la población vive años, décadas, alquilando. Usted no tiene todavía, comience por un terrenito. Ya deje de gastar en celulares, en carros, en motos, invierta en un terrenito. No tengo el tiempo para poder hablar acerca de la teología de la tierra del Antiguo Testamento. Pero si hay una de las cosas que los judíos desde el Antiguo Testamento enseñaron a los hijos, es la tierra, la propiedad. Es más, usted sabe que hasta hay un pasaje dedicado específicamente al valor que debe tener la tierra que usted tiene, que usted hereda. Allá en sus casas lo pueden leer, el pasaje de la viña de Nabot. El rey quiere la viña de Nabot. Y Nabot le han enseñado a sus padres que no se deshaga de su viña, ni de su casa, ni de su tierra. Y le dice: yo te lo voy a pagar lo que tú quieras. No, le dice, porque esto es herencia. Hay gente que es tan ingrata que a sus padres les costó tanto dejarle un terrenito, dejarle una casa,
para que vaya el bruto, lo venda, lo empeñe y se deshaga de él. No haga eso, hermano. No sé por qué estoy hablando de casa, pero la verdad que yo le estoy haciendo caso al Espíritu. Aproveche lo que Dios le ha regalado. No tiene, comience por un terrenito, aunque sea de lámina, pero esa tierra es suya. Va a ser de sus herederos, va a ser de sus hijos, va a ser de sus nietos. E incúlquele a sus hijos no deshacerse de la tierra, no deshacerse de la propiedad. Aquí, volviendo a Jasón, dice, él tiene una casa en Tesalónica. Él tiene una casa en Tesalónica. Muy bien. ¿Qué vamos a hablar entonces de Jasón? Bueno, entre otras cosas, al tener una posición social bastante cómoda, pues Jasón vive tranquilo. Jasón tiene una reputación, vive en una ciudad importante del pasado. Tesalónica es, ahí hay una iglesia también, la iglesia de Tesalónica. Ahí Pablo escribió una carta para la iglesia de los tesalonicenses. Y usted puede seguir indagando más, por ejemplo, el comercio en Tesalónica, las autoridades en Tesalónica, que también ya las va a mencionar el pasaje. Pero Jasón goza de reputación, goza de comodidad, goza de seguridad, no le falta nada. Y el texto menciona, miren ustedes, versículo número 5, alborotaron, asaltaron la casa de Jasón, el 7, poneme el 7, a los cuales Jasón, hablando acerca de Pablo y de todos los demás, ¿qué ha hecho Jasón? Los ha recibido en su casa. Ya vamos a hablar de eso, despacito, voy despacio, solamente para poner las líneas generales de Jasón. Ya sabemos su nombre, ya sabemos dónde vive, ya sabemos que tiene una casa. La casa de él la ha abierto a estos predicadores, a Pablo, a los demás misioneros, sin ningún interés. No es que les alquiló. Hay gente que a veces le da cabida a misioneros, pero con otros objetivos. Les quiero contar, hace muchos años una persona que dijo, sí, aquí vengan a abrir una iglesia a mi casa, yo voy a dar todo, voy a comprar la silla, y llegó esta persona a trabajar, comenzó a crecer la obra, 20, 40 personas, 50 personas, y cuando ya vio que la obra estaba bonita, le dijo al pastor, vaya, ahora váyase porque la iglesia es mía. Es decir, no con los intereses del reino, sino que con otros intereses ya diferentes, con otros intereses financieros, con otros intereses que no van acorde a la obra de Dios. Jasón no. Jasón abre su casa en esta época sin ningún interés. A él solamente le preocupa de que la palabra de Dios se expanda ahí en Tesalónica. Y quiero decirles cuál era el problema. Si ustedes ven el versículo 7, estos contravienen, atención a esto, hermano. Jasón los ha recibido a Pablo y los demás misioneros, y la acusación ¿cuál es? Estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. Y ese otro rey, ¿quién dice que es? Hechos, Jesús. Mire, en el siglo I, tiempo en el que se escribieron la mayor parte de estos libros bíblicos, ser evangélico, ser cristiano, ser creyente, no era simplemente un pasatiempo de domingo o una entretención de domingo o un momento religioso de ir el domingo a la iglesia. No. En el siglo I, el que era creyente estaba violando
las leyes de la época. ¿Por qué? Por eso dice acá, mire, todos estos, aquellos que andan hablando de Jesús, aquellos que predican, ¿qué están haciendo? Contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. Cualquier persona que hablase por molestar, por broma, por lo que usted quiera, que mencionara que había otro rey que no fuera César, en ese mismo momento llegaban a traerla las autoridades romanas y ni siquiera tenía un juicio por el hecho de haber ofendido al César, por el hecho de haber ofendido al emperador con su decreto de que no hay otro rey que no sea el César. Por eso todos, las autoridades, el pueblo en general, todos se inclinaban al César. Todito mundo, sean romanos, sean griegos, cualquier pueblo que estuviera sometido al imperio romano tenía que rendirle culto al César. Había una palabra que se decía, creo que es el Kyrios Pantocrátor, ¿verdad? El Kyrios Pantocrátor, ese era el César, que significa Kyrios, Señor, y Pantocrátor, el Señor Todopoderoso. Así es, ¿verdad? El Señor Todopoderoso. Ese era el César. Cualquier grupito, cualquier persona que tuviese o que dijese otro nombre que era rey, hasta ahí llegaba. No era cuestión que lo voy a llevar al Secot, qué galán, de un solo a darle, así literalmente, a darle en la nuca, porque el César no permitía a cualquier otro rey. Un día, usted lo puede revisar en los libros históricos de Roma. Un día había un grupo de 2000 judíos en el año 4 después de Cristo, que fueron crucificados los 2000 judíos. ¿Por qué? Por no someterse a las disposiciones del César. Cuando usted lee Romanos, mire, yo quiero que vea ahí porque, lo leemos tan romántico, ¿va? Vea Romanos capítulo 10, no me pierda hecho, ya vamos a volver, solo quiero Romanos 10, versículo 9, que es un versículo que ocupamos para ir a evangelizar, para ir a ganar almas, que esto, pero lo hacemos tan romántico, va tan lindo. ¿Cómo dice Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. ¡Ja! ¡Qué lindo! Va. Confiese que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Él es el Dios. Para nosotros es chiche, fácil. Decirlo en esa época, confesarlo en esa época, olvídese. Familias enteras. Si usted decía cualquier otro señor que no fuera el César, completito, toda la familia, la primera cosa que hacían eran dividir su familia. Mandaban a un hijo suyo lejos, mandaban a la esposa lejos, mandaban al hombre lejos, como un elemento que Roma no tuviese ningún problema con algún grupo que se creyese o que tuviese otro Dios u otro César, porque los emperadores, aparte de otras cosas, eran conocidos como dioses. Así, en la cultura romana, los emperadores eran dioses. Cualquier otro. Por eso cuando usted lee Romanos, así es bien fácil, va, confiese que Jesús es el Señor, pero decirlo en esta época era
estar dispuesto a morir. Era estar dispuesto a que lo asesinaran públicamente, que fuera un espectáculo. Hay varios creyentes de esta época que no negaron su fe en Jesús. Por eso se llaman los mártires, la época de los mártires, porque ellos, a pesar de que sabían el riesgo, ellos confesaban a Jesús como su Señor y Salvador personal. Y las autoridades romanas se daban cuenta y más tardaban en anunciarle a alguien que había un grupito que ya estaba mencionando que Jesús era el Señor, más tardaban en ir a mencionarle que llegaban todos a asesinarlos. ¿Y por qué los mataron? Porque dijeron que había otro Señor que no es el César. Ahora, Jasón, vuelva a Hechos, no solamente, fíjese bien, no solamente ha abierto su casa, sino que Jasón está, al abrir su casa, con esa actitud de abrir su casa, es como que Jasón esté promoviendo el evangelio. O sea, es decir, un riesgo. Abrir su casa es como decir, aquí se está promoviendo a otro Dios y a otro Señor. Y es así como Jasón, así en los primeros elementos preliminares del pasaje bíblico, nos demuestra que él, como compañero de Pablo, siempre estuvo comprometido a la obra de Dios. No es una cosa que solo tenía en su casa y en Tesalónica, creyó un momento el evangelio y después se hizo el suizo, vivió su vida. No, él se comprometió. Y tal compromiso llegó incluso a decirles: vengan aquí a mi casa, desde aquí vamos a comenzar a ver dónde llevamos el evangelio. Desde aquí, desde Tesalónica, desde mi casa, voy a ver cómo se lleva a cabo la obra, a dónde va a ir Pablo, a dónde va a ir fulano, a dónde va a ir mengano. Yo mismo estoy dispuesto a ir. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero el mismo Jasón se volvió misionero. De Tesalónica se fue a otro lado, pero eso es lo último. Bien, comencemos entonces a hablar de estas características de Jasón, y lo primero que encontramos de este hombre es una hospitalidad. En el antiguo Oriente hay un elemento muy cultural y eso es la hospitalidad. Y la hospitalidad a costa de cualquier precio, a costa de cualquier costo. Por ejemplo, hay personas que tienen propiedades y una de las cosas que busca alguien que tiene una propiedad y la alquila o la presta o lo que quiera, siempre usted anda buscando que el inquilino no le meta en problemas. Si usted dice ahí, se alquila casa aquí en Ciudad Delgado, que no tenga mascotas, que no tenga niños, porque lo que menos quiere es problemas. Llega esta persona a alquilar la casa y la persona que llega a alquilar llega borracho. Aquí vengo, don fulano, a ver si me alquila su casa. Aquí hay pisto. ¿Cree que se la va a alquilar? Porque sabe que el que la va a habitar, ¿qué le va a ocasionar? Problemas. ¿Usted cree que Jasón no sabía que los que predicaban a Cristo, que los que hablaban que había otro Señor llamado Jesús, usted cree que no sabía que se iba a meter en problemas? Pero sin embargo, no importa que la hospitalidad a Jasón le tenga que pasar factura. Rapidito, más así yo me imagino que así como es en la actualidad, también en el pasado la gente era chambrosa. Y cuando llegó Pablo y los demás misioneros a la casa de Jasón, oiga esto, no sé cómo decirlo de otra forma, pues, pero Jasón se dio color.
¿Se entiende esa frase cultural? Es decir que cuando Pablo y los demás misioneros llegaron a la casa de Jasón, allá estaba la niña Marta viendo, mira quién ha venido a la casa de Jasón, ve. Son esos hombres que andan predicando. O sea, así todo mundo ya sabía, ¿va? De ahí la otra que no sale, pero desde la ventana va. Pablo y los demás han llegado a la casa de Jasón. O sea, allá andan los hermanos del Taber, ahí donde Jasón. Todo mundo, diga conmigo, todo mundo se dio cuenta que Jasón era cristiano. ¿Están aquí conmigo? Todo mundo se dio cuenta que Jasón, ¿qué era? Por el hecho de abrirles la casa a los misioneros. Todo mundo. Y ese día que llegó Pablo y los demás misioneros, no hombre, ahí en todo el, no sé si habían pasajes, no sé si había, pero todo mundo supo. Ah, no, ahí donde Jasón, ahí está el mambo ahorita, va. Mira, si yo vi que ahí iba ese hombre barbudo que le dicen Pablo, ahí traía un montón de pergaminos que son esos que andan predicando otro camino, esos que andan, todo mundo. Pero ¿quién es el que les abrió la puerta de su casa? Jasón. Por lo tanto, Jasón se dio color de que ya no era una persona que solo era un ciudadano que tenía que rendirle culto al César, que tenía que respetar los decretos de César, sino que Jasón allí se dio color de ser cristiano. Viene la aplicación. Y en su casa lo conocen como cristiano. Ya no hay amén. Qué silencio más sepulcral en el culto. En el pasaje donde usted vive, saben que usted es cristiano, ¿no? Hay ahí en su puerta algo que diga Cristo salva. Usted sale de esa casa y la gente cuando lo ve, la gente cuando la ve, usted ya se dio color de ser cristiano. Esa es la pregunta a reflexionar. ¿O no lo conocen todavía que es cristiano? ¿O usted vive todavía un evangelio de la secreta? Nadie sabe. Pues sí, porque como suena ahí Marco Witt, el viernes suena Leodán, Maritza Riveberchi. ¿O no? Pues sí, ahí en su casa de vez en cuando hacen acciones de gracia, pero otras veces hacen baile con chupe. ¿La gente lo identifica a usted como creyente? Ah, no, mira, ahí viene el fulanito, ahí viene el menganito. Oh, ahorita viene de la iglesia el hermano. No, mira, respetado. Hasta los bolos va. Ey, no, ey, mira, en buena onda. Respetá al hermano. Porque aquí, por este hermano, aquí es que no cae fuego en toda la colonia. ¿Lo conocen a usted como hermano? ¿Lo conocen a usted como servidor? ¿Lo conocen a usted como creyente? Piénselo. Hay vecinos que ni siquiera saben que usted se congrega. Hay vecinas que no saben que usted se congrega. Jasón se dio color de ser cristiano. Nosotros, ¿qué hablan los vecinos de nosotros? No, mira, si él es el hermano, es parte del grupo de alabanza de la iglesia, fue de tal lugar. No, mira, si no, la hermana que vive, no, ella está en acomodación, ahí la vas a ver todos los domingos. Pero ¿y por qué viene a las 3 de la madrugada, medio bola el viernes? No, mira, él es pastor del Taber. ¿Y por qué va tambaleando ahí los sábados? ¿Están aquí todavía, hermanos?
Puchica, que ahorita que se pone bueno ya me fue el tiempo, miren. Eso es Jasón. Alguien que se da color de ser creyente. Como dice la Escritura, nosotros somos la sal y nosotros somos la luz del mundo. Que en la colonia no nos conozcan por pendencieros, por bravucones, por respondones, por bélicos. Que en la colonia nos conozcan, no por ser hombres y mujeres perfectas, no. Que nos conozcan por hombres y mujeres que están queriendo o se están dejando cambiar por el Espíritu Santo de Dios, y tenemos un nombre al cual debemos alzar, el nombre de Jesús de Nazaret. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar en esta mañana. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.